Eduardo Abad, presidente de UPTA España, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, comentaba antes de la pausa de publicidad que ayer se generaba con tu tuit una conversación alrededor de esa barbaridad, ¿no?, que supondría que aquellos autónomos que ya no tienen pérdidas no puedan acceder a las ayudas, pero no solo eso, sino que se comentaba incluso que podrían tener que devolverlas según estaba escrito ese texto, ese reglamento. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Sobre todo para la gente que lo preguntaba en Twitter y para los autónomos que desde entonces están preocupados. Pues que sencillamente no es así. No tiene nada la situación de las ayudas que ha puesto, de los 7.000 millones de euros que ha puesto el Gobierno en funcionamiento, en el que fundamentalmente lo que tiene que haber es una situación en el momento de la publicación del Real Decreto, efectivamente, de un porcentaje de minoración de facturación, pero sobre todo nada hay que devolver porque fundamentalmente ninguna comunidad autónoma, a no ser la Comunidad de Madrid y recientemente otras comunidades autónomas como puede ser Valencia o como puede ser Castilla-La Mancha, han publicado su orden correspondiente para poner en marcha estos 7.000 millones. En todo caso, lo que sí tenemos que dejar muy claro es que evidentemente es una situación absolutamente injustificable, injustificada, que aquellos autónomos que han tenido que ir a su cartera, es decir, a sus ahorros, para poder hacer frente a la situación de crisis económica, se queden fuera de las ayudas. Ya lo dijimos en su día, es decir, el día siguiente de la publicación del Boletín Oficial del Estado, ya lo decíamos, ya lo advertíamos, que es una situación totalmente injusta e injustificada que aquellos que han tenido que ir a su cartera, a sus ahorros, y que no han tenido necesidad de pedir un préstamo, un crédito, o que no han dejado sin pagar a ningún proveedor a lo largo de estos meses, se quedan fuera de las ayudas de ese plan de rescate de los 7.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando, evidentemente, para que estos autónomos que han tenido la previsión y, sobre todo, la fortaleza económica anterior de hacer un colchón económico para hacer frente a cualquier contingencia que le viniera en el futuro, ya hemos manifestado al Gobierno, al Ministerio de Economía, lo hemos manifestado a las comunidades autónomas, que tiene que haber una especie de resarcimiento, tiene que haber un plan también para aquellos que, estando en una situación económica delicada, se pueda justificar perfectamente que no han necesitado ayuda crediticia, es decir, no han tenido que ir a la banca a pedir recursos económicos, no han dejado de pagar a sus proveedores aún tirando de sus ahorros y, por lo tanto, estos autónomos que han hecho un esfuerzo titánico para poder mantenerse en activo en esta situación de crisis que hemos estado pasando a lo largo de prácticamente 15 meses, no pueden quedar al margen de las ayudas del plan anti-COVID. Entonces nos confirmas que puede haber esa cantidad de autónomos que puedan no acceder a las ayudas, pero esa parte de devolución también de las ayudas, que también se comentaba que algunos autónomos podrían tener. La parte de devolución no existe, pero por una sencilla cuestión, porque la ayuda no te la conceden si no justificas económicamente lo que el Real Decreto especifica. Por un lado es la pérdida de facturación, la minoración de facturación, y por otro lado, evidentemente, tienes que justificar a dónde van destinados los fondos económicos que por parte de las administraciones autonómicas se ponen en liza para aquellos que las han solicitado. Antes, precisamente, de que te envíen la transferencia de los fondos, lógicamente la administración está obligada a hacer un test rápido, pero un test al fin y al cabo de a dónde van a ir esos fondos. Y por lo tanto, si no tienes facturas pendientes de pago, si no tienes créditos pendientes de pago
si no tienes a proveedores o a suministradores de bienes o servicios con facturas pendientes de pago en tiempo y forma, sencillamente lo que te va a pasar es que no van a concederte esa ayuda. Por lo tanto, creo que tenemos que decir y aseverar que aquellos autónomos que no han justificado la procedencia de la deuda que están poniendo como justificación para que sean beneficiarios de esta ayuda, evidentemente no lo van a ser y por lo tanto no van a tener que devolver nada. Pero dejemos claro además que es que las ayudas no se devuelven porque sí, es decir, no se devuelven desde un punto de vista que no sea anteriormente justificado en la orden correspondiente o en el Real Decreto. No tiene nada que ver esta ayuda, por ejemplo, con todo lo que es el cese de actividad o las ayudas que se han llevado a lo largo de estos últimos meses por parte de distintas administraciones. Esta ayuda es, vamos a decirlo así, un oasis específico en el que el Real Decreto marca clarísimamente quiénes pueden acceder a ella, de la forma que se puede acceder y sobre todo la orden, las bases, la orden de convocatoria de las comunidades autónomas, que no nos olvidemos, son los que al final tienen que publicar en el boletín oficial correspondiente de la comunidad autónoma, marca clarísimamente cuáles son los CENAES que están incluidos, que por cierto, desde nuestra organización, ya lo dijimos también en su día, que debería de ser una ayuda universal. Hemos hecho los deberes desde el punto de vista que todas las comunidades autónomas, sin excepción, han metido los 40 CENAES que nosotros les hemos planteado para que aquellos 95 iniciales que el Gobierno materializó en el Real Decreto sean complementados con la mayoría de los CENAES que están en una situación económica tremendamente angustiosa y que siguen padeciendo la crisis económica. ¿Está siendo ineficiente el modelo de cotización de tarifa plana para autónomos, Eduardo? Evidentísimamente. El modelo de tarifa plana nosotros también, y perdona que sea reiterativo, lo adelantábamos ya hace mucho tiempo, ¿no? El modelo de tarifa plana es un modelo de tarifa plana universal, en el cual ni se justifica que va a haber un proyecto emprendedor detrás de la solicitud de la tarifa plana, ni mucho menos lo que se hace es analizar pormenorizadamente cuáles son los entresijos de esa ayuda que se va a recibir a la hora de poner en marcha una actividad económica. Quiero recordar que, por ejemplo, algo que es análogo a la tarifa plana es todo aquel que ha tenido un trabajo por cuenta ajena, que quiere capitalizar el desempleo. Para capitalizar tu propio desempleo, que es tu dinero, el que te pertenece, tienes que justificar precisamente que vas a poner en marcha una actividad económica y lo tienes que justificar con facturas, lo tienes que justificar con inversión. Por lo tanto, no entendemos cómo la tarifa plana, que es una bonificación, una deducción de las cotizaciones, que es tan importante para muchísimos autónomos y autónomas que ponen su negocio en marcha, es indiscriminada y totalmente universal, por dos razones. La primera de ellas, tenemos en estos momentos prácticamente en el año 2019, que es el último que tenemos referencia sobre los datos de la agencia tributaria, en este caso a más de 140.000 trabajadores y trabajadoras autónomas en tarifa plana que tienen rentas de trabajo por encima de 20.000 euros. Cuando lo que estamos pidiendo precisamente es un esfuerzo para modificación del sistema de cotización a la Seguridad Social, y aquellos que estén por encima de los 20.000 euros, lo que les estamos pidiendo es que hagan un pequeño esfuerzo mayor para que sus bases de cotización sean un pelín más altas. Si estamos, por un lado, proponiendo un cambio en el modelo de cotización
que es el modelo de cotizar en función de las rentas reales, es decir, de la renta de trabajo anual que cada uno de nosotros, de los autónomos españoles, plasmamos en la declaración de la renta de las personas físicas, vemos absolutamente injustificado que autónomos y autónomas en tarifa plana ya estén en una situación de rentas de trabajo que le permiten suficientemente hacer frente a la cotización total de la base mínima en el RETA y que sigan beneficiándose de la tarifa plana. En esta situación hay que decir que la tarifa plana debe de seguir funcionando, debe de seguir siendo un elemento que motive a autónomos y autónomas a poner una actividad en marcha. Pero evidentemente la ayuda tiene que ir dirigida a quien de verdad lo necesita. Evidentemente también sabemos por los datos de la agencia tributaria que esta ayuda, que debiera de ser una ayuda para consolidar actividades económicas, está siendo totalmente ineficiente. Ineficiente por una razón. Apenas el 13% de los autónomos y autónomas en tarifa plana continúan más allá de los 2 años de vida mientras están siendo beneficiarios de la tarifa plana. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el propio sistema es que es un sistema que bonifica cotizaciones, pero la eficiencia y la eficacia a la hora de asentar la actividad es absolutamente negativa. Y por otro lado, desde el año 2013, también hemos visto cómo ha crecido y ha nacido el fenómeno del falsa autónomo y autónoma. Es decir, la tarifa plana también en sí ha destapado el tarro de las esencias a la hora de que hay empresas, grandes empresas, que haciendo el uso del anuncio de que la tarifa plana te permite tener una cotización durante los 6 primeros meses de vida de tu actividad, por ejemplo, de 60 euros, hacer frente a los 60 euros únicamente de cotización, y que esto es una llamada, es un acicate para que muchas personas se pongan a trabajar como trabajadores por cuenta propia, cuando en realidad esas empresas tendrían que estar contratando a trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, necesitamos urgentemente hacer una revisión tremenda, exponencial, profunda, de cómo debe de funcionar la tarifa plana en el nuevo modelo de cotización en función de los rendimientos netos, es decir, en función de las rentas de trabajo. Porque el nuevo modelo debe de ser un modelo que atienda a la justicia contributiva, y en ello también tienen que estar inmersos aquellos autónomos que se benefician de la tarifa plana. Muchísimas gracias, Eduardo Abad, presidente de UPTA España. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, Eduardo. Buenos días, buen negocio y buen fin de semana, en especial para los autónomos y autónomas que nos están viendo.